Alumnos, Dios les bendiga. Les traigo este video en el cual voy a explicar sobre el verbo eimi. Y es uno de los verbos importantes por el uso que tiene. El verbo eimi en griego significa ser o estar como primer uso, y como segundo uso también puede ser haber y existir, ¿ya? Habíamos visto en las clases, en esta misma clase, la conjugación de un verbo que es el verbo luo. El verbo luo, como habíamos revisado, ¿verdad? El verbo luo se comporta como un verbo regular. Eso quiere decir que cuando nosotros lo conjugamos solamente tenemos que separar la raíz y adjuntarle todas las conjugaciones para obtener el verbo en primera, segunda, tercera persona del singular y del plural. En cambio, ahora vamos a ver un verbo que hace exactamente lo contrario. Este es el verbo eimi, que no es un verbo regular, y la única forma, tengo que decirlo, para llegar a su significado, para poder entenderlo, es aprenderlo de memoria, ¿ya? No puedo yo explicar con el conocimiento de la lingüística qué fue por qué llegó a ser como es. Lo único que puedo decir, como decía uno de mis profesores de idiomas allá en la Universidad del Quechua, él decía que los verbos de mayor uso, que son normalmente el verbo ser o estar, o los verbos de movimiento, al ser tan usados se gastan como una moneda y finalmente no se logra distinguir la moneda en sí, ¿ya? De esa misma forma, como hacía él ese símil, estos verbos y todos los verbos de todos los idiomas que son de mayor uso van a ser irregulares. ¿Por qué? Porque de tanto usarlo se comienza a modificar, ¿ya? Eso es el comportamiento de las lenguas. Entonces no es de extrañarnos, teniendo ese conocimiento, de que este verbo ser y estar, las cosas son, por lo tanto nosotros tenemos que nombrarlas, tenemos que ver dónde están y qué son. Por lo tanto va a tener un uso mayor y una irregularidad. Esta ficha yo se las voy a adjuntar en el descargar e imprimir, y ustedes la pueden tener, ¿ya? Esta es una ficha que entregué en alguno de los cursos. Aquí está, ¿verdad? Hamlet, ser o no ser, ¿ya? Y aquí está la conjugación. Bueno, yo les estaba nombrando el verbo luo porque es importante relacionarlo con eso. Cuando nosotros aprendemos, si no va a ser el verbo luo con la conjugación del presente indicativo activo, la única conjugación que vamos a tener varias, y vamos a ver que de pronto van a sufrir cambios también las raíces. El verbo luo no, pero nosotros vimos que la conjugación es en primera, segunda, tercera persona singular, y también tenemos los plurales, ¿ya? Y en la primera persona del singular nosotros vimos que la conjugación es omega eis ei. Esa es la terminación de la conjugación, ¿ya? Y en el primera de plural, segunda de plural, tercera de plural, la conjugación es omen ete ousi, y está entre paréntesis porque en algún momento esta va a caer, ¿ya? Y eso se lo voy a explicar un rato más. Esta es la conjugación de un verbo regular, pero si nosotros vemos cómo se comporta eimi, vamos a ver que cuando uno dice en la primera persona del singular, que es soy o estoy, se escribe eimi, y uno le llama eimi precisamente porque los verbos en griego se nombran en su primera conjugación del singular. Entonces nosotros decimos el verbo ser o estar, ellos dicen el verbo soy o estoy, ¿ya? Si tuviéramos que traducir.
Entonces ahí está, tiene un espíritu suave, eimi. Y se dan cuenta que no se parece a la conjugación de este verbo regular, no se parece. Ahora, la segunda persona se dice ei y tiene ese tipo de acento, el acento circunflejo. Y lo único que yo puedo decir que se parece con el otro es en esa parte de la raíz. Voy a tratar de buscar algo con que destacar. Aquí tengo uno. Ya. Entonces, ¿qué es lo único que se parece ahí? Se parece acá. ¿Ya? Después, la tercera persona es esti. Y si tú puedes ver, esta tiene la conjugación de los verbos regulares, debería terminar en ei, pero aquí no cumple. ¿Ya? Este es el verbo que estamos viendo, que es el verbo ser o estar. Ahora vamos a comparar la conjugación en el plural. El verbo eimi, cuando nosotros decimos somos o estamos, es esmen. Cuando decimos esmen, se parece un poco en esta terminación. Ahí tenemos una similitud. La tercera persona, cuando dice ellos, ustedes son o ustedes están, es este. Y aquí podríamos ver que se parece en esta terminación. ¿Ya? Y finalmente, cuando dice uno, ellos son o ellos están, se escribe, eisin. Eisin. Y aquí se parece un poco en la terminación sin. Pero el hecho de que no siga la regla de la conjugación de un verbo regular, porque no la sigue completamente, si la raíz fuera e, entonces debería ser eomen, ¿verdad? Ete, eusin, y tal vez con otras contracciones que se producen cuando se junta con una vocal, ¿ya? Pero no lo está siguiendo. El hecho de que no siga este patrón, que es el patrón de conjugación del presente indicativo activo, quiere decir entonces que este es un verbo irregular. ¿Ya? Y eso es lo que es el verbo eimi, es un verbo irregular. Y lo único que nos queda a nosotros, pobres usuarios del griego, es aprenderlo de memoria, ¿ya? Entonces tenemos que pensar en aprender cada uno de estos o tener una ficha el cual podamos dominar. Entonces cada uno de estos hay que aprendérselo, ¿ya? Eimi, ei, estin, esmen, este, eisin, ¿ya? Y esa es la conjugación del verbo eimi. Pero no es, una vez ya conociendo esta conjugación, no terminan ahí las consideraciones con el verbo eimi. Entonces, la primera característica del verbo es que es un verbo irregular. La segunda característica es que cuando una palabra está al lado de eimi en una oración, va a sufrir un cambio, no se va a comportar regularmente como debería de hacerlo. ¿A qué me refiero con esto? Voy a poner una oración, ¿ya? La oración es: la casa es bella. ¿Ya? Muy bien ahí. La casa es bella. Esta oración en griego es oikos
cuando decimos es, estamos hablando de la tercera persona del singular. Entonces, estin kalos. Kalos es bella, ¿ya? Cuando nosotros analizamos esta oración, podemos decir de que este es el sujeto y este es un complemento o un objeto. Y aquí está el verbo, un objeto directo. Entonces, por lo tanto, cuando yo paso de sujeto, cuando yo quiero decir que algo es el sujeto, en griego lo voy a traducir al griego como nominal, nominativo. Y aquí estoy escribiendo oikos como nominativo. El género de la palabra oikos es masculino y está en singular. Aquí está conjugado el verbo eimi en tercera singular del presente indicativo activo. Y kalos, kalos es el adjetivo que significa bello o bella. ¿Ya? En este caso, como este es masculino, nosotros no lo podemos traducir como femenino. Entonces va a tomar el género y el número. Ahora yo estoy copiando acá y la puse nominativo. ¿Por qué? Porque la característica que tiene el verbo eimi es que nominaliza todo lo que tiene alrededor. Este debería ser nominal porque es el sujeto, pero este otro también lo nominaliza, por lo tanto va a ser nombrado como nominativo. Esa es la característica que tiene el verbo eimi, que todo lo va a nominalizar. Entonces su segunda característica es que nominaliza sus componentes. El sujeto está bien que esté nominalizado, pero también lo hacen los complementos o los objetos, lo que sigue después del verbo. Vamos a ver otro ejemplo y vamos a decir, y ustedes esto lo van a encontrar en las traducciones, esta oración: Halepos estin jovios, ¿ya? Bueno, voy a explicar ahora, aprovechando que lo tengo acá, voy a explicar por qué la nu o la, que suena como n, está entre paréntesis. Y la verdad es que no hay que ponerla así, uno la pone o no la pone, ¿ya? Resulta que hay en el griego hay algunos verbos que pierden su nu final, el sonido n final, cuando la palabra que le sigue está en consonante. Entonces, ¿qué es lo que yo veo acá? Kalos es consonante, por lo tanto no tiene que llevar la nu. Ella cae y por lo tanto esto se lee así y se escribe así también. Jooiko esti kalos, ¿ya? En este caso, la palabra que le sigue es una vocal. Por lo tanto, aquí sí va la nu. Entonces, aquí yo digo Halepos estin jovios. Entonces, aquí sí va, ¿ya? Halepos estin jovios, ya. Nuevamente, aquí tenemos otro caso en el cual tenemos el verbo eimi a través de la tercera persona del singular del presente indicativo activo, ¿ya? Y halepos es un adjetivo y está en nominativo masculino singular, y este también está, esta otra palabra que significa la vida, está en nominativo masculino singular. ¿Por qué? Porque como el verbo eimi nominaliza todo, entonces yo no puedo colocarlo, por ejemplo, si yo quisiera seguir las reglas de que este, como es un objeto directo, tengo que hacerlo acusativo, por ejemplo. Si estin no hiciera eso, yo debería poner ton bion,
¿ya? Pero es incorrecto porque el verbo I me me exige de que lo que esté alrededor sea nominativo. Entonces esta es una oración que dice difícil es la vida. O también yo puedo traducirlo como la vida. No sé, creo que no se estaba viendo. Ahí está. Difícil es la vida o la vida es difícil. O puede ser dura también, la vida es dura. ¿Ya? Se dan cuenta de que la propiedad del verbo eimi, que es ser y estar, permite que yo pueda moverlo sin tener una alteración. ¿Por qué? Porque el verbo eimi finalmente muestra un estado. Los verbos indican acción, pero también indican estado. Entonces este es un verbo que no es de movimiento, es un verbo estático y me va a mostrar si algo es o si algo está, ¿ya? Y por lo tanto me permite esta movilidad. Ahora nosotros hemos visto versículos y yo creo que ahora es pertinente hacer un video con la traducción del versículo de Juan 1:1, en el cual nos encontramos con esta problemática. Hay mucho verbo eimi ahí, no en esta conjugación, sino que en otro tiempo, pero es lo mismo, es la misma idea. Y ahí podemos revisar cómo se comporta y cómo se traduce y por qué se traduce así, ¿ya? Entonces, con esta explicación, en el cual vimos que el verbo eimi es un verbo irregular y también que el verbo eimi nominaliza sus componentes, ustedes van a tener su ficha en el cual van a recordar este verbo y van a tener ya con la conjugación regular del verbo luo. Y con eimi van a poder, y con la segunda declinación, comenzar a traducir de nuestro libro el Atenace. Uno de los, y con esto termino, de las formas de poder aprender un idioma, en este caso no podemos comparar el aprendizaje del griego como con el inglés porque nosotros no lo hablamos. El ejercicio que nosotros hacemos con el griego es traducirlo. Entonces tenemos que practicar la traducción. Tener oraciones, tener frases y traducirlas. Entonces poco a poco vamos a ir introduciendo la traducción de textos. Vamos a ver traducciones ya de versículos de la Biblia. Pero el problema de la traducción de los versículos de la Biblia es que ya está todo traducido. Entonces, con algo traducido la verdad es que cuesta aprender. Entonces, lo que vamos a hacer es traducir otros textos que nos van a hacer soltar la mano en la traducción para finalmente cuando nos encontremos frente a la escritura, que es un poco más complejo, vamos a lograr con un poco de éxito y trabajando previamente, aprendiéndonos o teniendo nuestra ficha, poder traducir algunos versículos, porque vamos a lograr distinguir de tanto traducir, vamos a distinguir los verbos, vamos a distinguir las declinaciones y por lo tanto vamos a saber además a través de las declinaciones de los casos la función gramatical de esa palabra en la oración, ¿ya? Entonces, muy bien, con esto ya vamos a tener para poder hacer otro video en el cual les voy a explicar de qué se trata la tarea número 5.